Paz de Cristo, el Señor Jesucristo les bendiga muy grandemente. Y en este día, como siempre, primeramente quiero darle gracias a mi Señor Jesucristo por esta oportunidad que me da de poder estar aquí por este medio, para poder transmitir un poco acerca de lo que nos dice la santa y divina palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que voy a compartir en este día es algo que he estado escribiendo, comencé a escribirlo en la fecha 12/23/2018. Y esto se llama así: la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y dice así: introducción a la obra del Espíritu Santo en el creyente. En el libro de Génesis 1:2 nos habla cómo el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice así: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este pasaje nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, como también nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Nuestro cuerpo fue formado del polvo de la tierra. Para poder formar Dios al hombre, primero puso las cosas en orden. Primero empezó a ordenar lo que estaba en desorden. Si analizamos el pasaje de Génesis 1, miramos cómo Dios quita todo lo que estaba en desorden y mandó con su palabra que la tierra produjera vida, las aguas y todo lo que él había puesto en orden, y todo lo que Dios ordenó produjo vida. Ahora ya la tierra no estaba desordenada y vacía. Ahora el Espíritu de Dios estaba sobre la faz del abismo, y todo empezó a tomar un lugar, y cada cosa empezó a funcionar para lo que Dios lo creó. Dios no es un Dios de desorden. Cuando algo está en desorden es porque Dios no está ahí, sino que hay oscuridad, confusión. En 1 Corintios 14:33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Lo que quiero decir con este pasaje es que cuando en nuestras vidas hay confusión, hay desorden, cuando nuestras vidas están vacías, es porque no está Dios ahí, la vida de Dios no está. Donde el Espíritu de Dios se mueve es para crear. El Espíritu de Dios crea las cosas, crea vida y pone las cosas en orden, para crear, edificar, para dar vida, para poner en orden todo lo que hay en ese lugar. Donde mora el Espíritu de Dios no hay lugar para el desorden. Vemos que después que comenzó a moverse el Espíritu de Dios sobre la tierra, dice la Biblia: y dijo Dios, y se escuchó su voz, sea la luz, y fue la luz. En el libro de Isaías vemos que cuando el serafín toca los labios del profeta Isaías, es quitado su pecado. En Isaías 6, del 5 al 9 nos dice así: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y dile a este pueblo: oír bien y no entendáis, ver por cierto pero no comprendáis. Vemos que cuando el serafín toca los labios del profeta Isaías y le dice: es quitado tu pecado, entonces él escucha la voz del Señor. Vemos que el Señor, es el que obra en nosotros primero. De debajo del altar, de donde está el Señor, es de donde sale el fuego que purifica los labios, dándonos a entender que todo proviene del trono de Dios. Si nosotros no recibimos de Dios las cosas, nosotros seguiremos permaneciendo sin vida y seguiremos permaneciendo en el pecado. Es Dios el que ha provisto
el medio para que nosotros podamos ser santificados y purificados y podamos acercarnos a Él. No somos nosotros los que nos acercamos a Dios por nuestra propia cuenta, con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos o con nuestros propios métodos. Viene de Dios, del trono de Dios, es de donde sale aquello que va a santificarnos, a purificarnos. Como lo miramos, el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los corderos en el Antiguo Testamento nunca pudieron quitar el pecado, solamente lo cubrían. Lo que quiero dar a entender con esto es que todo proviene de Dios y que si no recibimos de Dios la fuente o no recibimos de Dios el medio, nosotros nunca podremos acercarnos a Dios. Y después nosotros podemos acercarnos a Él. Nadie puede acercarse a Dios por su propia cuenta. Si Dios no nos llama, nunca podremos ver su gloria en nuestras vidas. Estaremos caminando en oscuridad y tinieblas. La luz de Dios no brilla en nuestro camino, sino es Dios el que la enciende. Siempre todo tiene su comienzo de Dios hacia el hombre. Es Dios quien se revela al hombre. Todos nosotros estamos muertos en una densa oscuridad. Si Dios no enciende la luz, nunca podremos ver a través de todas las escrituras. Vemos que por más que el hombre se ha esforzado por conocer a Dios, siempre ha fracasado. Por eso hay tantas religiones en el mundo. Es el intento de llegar a Dios por medio de lo creado. Pero en este estudio nos daremos cuenta que solo el Espíritu Santo es la fuente para nosotros, para mostrarnos lo espiritual. Sin el Espíritu Santo no podemos conocer a Dios ni su propósito para nuestras vidas. Cuando hay un cuarto que no tiene por dónde entre la luz, no se puede poner en orden lo que hay ahí. Pero cuando entra la luz, echa fuera la oscuridad y se manifiesta todo lo que hay dentro del cuarto. La luz hace visible lo que las tinieblas ocultan. Todo lugar donde Dios entra por medio de su Espíritu se llena de su gloria. Todo lo que Dios toca recibe vida, se llena de la luz, porque Dios es luz, como nos lo dice en 1 de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Esto es en 1 de Juan 1:5, entonces podemos entender que donde Dios entra a morar, tiene que salir la oscuridad se acaba. Cuando nosotros encendemos una luz en algún lugar que está en oscuridad o en tinieblas, inmediatamente la oscuridad se va, desaparece. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo es la luz, apareció para morar en nosotros y sacar la oscuridad de nosotros, para quitar la confusión y para que a través de su luz podamos mirar todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Dios es la fuente de la luz. La luz es la vida. Cuando el mundo estaba en tinieblas no había vida. Todo estaba cubierto por las aguas y las tinieblas, pero cuando el Espíritu de Dios se movió, empezó a dar vida a la tierra. El Salmo 27:1 nos dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. O sea que Jehová es quien viene para alumbrar nuestras vidas y para traer libertad y salvación. Y nos pregunta: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? Cuando nosotros sabemos que Dios está morando en nosotros a través de su Espíritu, Él nos muestra y nos ayuda a mirar a través. Primero tiene Él que brillar para hacernos mirar que Él es nuestro Salvador y que nosotros, cuando Él está con nosotros, no debemos de temer a nada. Nosotros estamos a salvo. Y todo lo que venga en nuestra contra, dice: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando la luz de Dios esté en nosotros, Él nos empieza a revelar todas las cosas, como miramos este salmo. Primeramente Dios brilla. Después hace la pregunta el salmista: ¿de qué temeré? Primero brilla la luz de Dios, dice. Después de que la luz brilla, dice: y mi salvación. Se da cuenta que Dios, nos damos cuenta que Dios es nuestro Salvador. Y si Dios está en nosotros, ¿de qué hemos de temer? No le tememos a nada, porque sabemos que Él
es el creador de todas las cosas y nada puede enfrentarlo a Él, ningún demonio, ni Satanás y todos sus demonios pueden hacerle frente. Y si Dios mora en nosotros a través de su Espíritu, como nos lo dice la palabra, que Dios es, que nosotros somos templo y morada de Dios, no hay nada que pueda hacernos frente, porque cuando alguien venga en contra de nosotros, si Dios está viviendo dentro de nosotros, no se va a enfrentar a nosotros, se va a enfrentar a Dios. Y ahí podemos mirar que se cumple la palabra de Dios que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. En este Salmo 27:1 nos dice que Jehová es la luz, y el Salmo 18:28 dice: tú encenderás mi lámpara. El rey David, inspirado por el Espíritu Santo, nos revela las cosas que son del Espíritu. En el libro de los Proverbios 20:27 nos dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Así que si lo miramos, es Dios el que da vida a nuestro espíritu, y es a través de nuestro espíritu que Él se comunica con nosotros. Es ahí donde Dios enciende la luz, es ahí donde Él se revela. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Una lámpara sirve para alumbrar los rincones más oscuros, y Proverbios 20:27 nos dice que así es nuestro espíritu. Nuestro espíritu es la lámpara de Dios. Podemos ir entendiendo que Dios viene a morar en nuestro espíritu. Cuando Dios viene a nosotros, enciende su luz a través del espíritu humano. Nuestro espíritu es la lámpara que Dios usa para alumbrar todo nuestro ser. Dios es la luz y nuestro espíritu es la lámpara, es la fuente que Dios utiliza para entrar a nuestro ser. Si nuestro espíritu no tiene la luz de Cristo, todo nuestro ser estará en oscuridad, como lo dice en el principio, que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Nosotros somos como, en nosotros también hay un principio, un comienzo, cuando Dios viene a nuestras vidas y el Espíritu de Dios empieza a moverse en nosotros y empieza a crear vida espiritual en nosotros. Proverbios 20:27, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El Espíritu Santo no mora en nuestra alma, Él viene a nuestro espíritu y da vida a nuestro espíritu, y de ahí, de nuestro espíritu, comienza a manifestarse en primera de Tesalonicenses nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Miramos que cuando Dios enciende la luz en nosotros, Dios escudriña nuestro corazón y nos empieza a revelar todas las cosas que están ocultas en nuestro corazón. Si lo analizamos, dice que Dios es el que nos santifica por completo. Y si Dios es espíritu, Él no mora en la carne. Eso lo podemos mirar también en Génesis 6:3, donde dice que Dios no contenderá con el hombre, porque ciertamente Él es carne. En el Espíritu, ya a través del Espíritu, santifica el alma, y del alma el cuerpo. Por eso nos dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irrepresibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con este pasaje nos damos cuenta que nuestro ser está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, y que Dios se manifiesta a través de nuestro espíritu, según lo dice Proverbios 20:27, y que es lámpara de Dios, como lo dice el Salmo 18:28. Es el Espíritu Santo el que está santificando la iglesia. Él nos ayuda cada día a santificarnos. Sin el Espíritu Santo nunca podríamos vencer las obras de la carne. Es por medio del Espíritu Santo que hacemos morir las obras que están en nuestra carne. Hay una lucha entre el espíritu y la carne. Tenemos la naturaleza de Adán y la naturaleza de Cristo. Segunda de Pedro 1:4, son grandes las cosas que Dios ha puesto en el ministerio del Espíritu para cada uno de nosotros, y a cada uno nos dio espíritu, alma y cuerpo. Todos tenemos morada para el Espíritu Santo, que es nuestro espíritu. En Romanos 8:16 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En este pasaje vemos muy claramente que nos habla del Espíritu Santo y del espíritu humano. Hace una clara distinción entre el Espíritu Santo y el espíritu humano.
también nos dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Qué podemos entender con esto? Que si nuestro espíritu no está conectado con Dios, no somos hijos de Dios y nunca podremos recibir la paternidad de Dios, nunca podremos darnos cuenta que somos hijos de Dios, porque Dios es espíritu y su naturaleza es espiritual. Así es que nosotros, si Dios no da vida a nuestro espíritu, nosotros siempre seguiremos en tinieblas y en oscuridad. Con este pasaje vamos mirando con más claridad que el Espíritu Santo se comunica a través de nuestro espíritu humano. Y si nuestro ser está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, nos damos cuenta que si nuestro espíritu está desconectado de Dios, todo nuestro ser está en oscuridad y está desconectado de la vida de Dios. Y estamos conectados solamente a lo terrenal, a lo carnal, a lo que perece y a lo que dejará de existir. Todo nuestro ser no hay luz y solo caminamos guiados por lo terrenal, por medio de los sentimientos, por medio de las emociones, sin Dios y sin esperanza. Salmo 18:16 dice: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. En este Salmo 18:16 dice: me sacó de las muchas aguas. Todos nosotros, antes de conocer a Dios, estábamos hundidos en las aguas cubiertas por las tinieblas. Un gran abismo estaba llenando nuestra alma, nuestra mente estaba cubierta de oscuridad. No podemos ver la luz hasta que Dios envía su Espíritu y empieza a dar vida a nuestro espíritu, a encender la luz de la vida. Dios es santo y es espíritu. Él solo mora donde Él edifica. La Biblia nos dice que Dios tiene su trono en el cielo y Él mora sobre su creación. Todo es obra de sus manos y no hay nada que no le pertenezca. Así es que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros para empezar a crear vida y empieza a morar donde Él edifica. El Espíritu Santo no mora donde Él no ha edificado. Si nosotros no le permitemos al Espíritu Santo entrar en nosotros y empezar a edificar, empezar a crear, siempre estaremos en tinieblas, en oscuridad, como estaba en el principio, todas las cosas cubiertas por las tinieblas, por la oscuridad. Y en este día he compartido un pensamiento acerca de lo que estoy escribiendo. Con el tiempo, más adelante, seguiré compartiendo por este medio, si el Señor Jesucristo me lo permite. Que el Señor Jesucristo le bendiga grandemente.